Pues ahora sí, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda edición de PodTalks, edición especial El Terrat. Tal y como os contaba Sune, durante este año vamos a tener 3 ediciones. La primera hoy, aquí en l'Hospitalet de Llobregat. Gracias, Ayuntamiento, por cedernos este maravilloso espacio. Gracias a las personas que trabajáis en el Auditori Barradas por ponérnoslo tan fácil. Nos habéis ayudado muchísimo y estamos muy contentos de estar hoy aquí. Gracias a Nación Podcast por organizar un año más todo este tinglao. Gracias a todas las personas que estáis aquí sentadas y además habéis sido súper puntuales. Y muchísimas gracias también a quienes nos estáis viendo por streaming. No sé cómo andarán hoy los servidores, pero las entradas se agotaron en cuestión de horas. Así que muchísimas gracias. Al final de la sala tenéis a las y los speakers. ¿Preparadas para subir al escenario? ¿Sí? Tenemos también al equipo Terrat por ahí al final. Mia Font, ¿por dónde andas? Que sepas que el equipo te quiere hacer un club de fans. Ah, ¿está tomando el café? Bueno, pues luego lo escuchará. Queremos dar un aplauso a todo el equipo Terrat por hacer posible también PodTalks 2022, edición especial, El Terrat. Y en primeras filas también tenemos a regidores y representantes del Ayuntamiento del Hospitalet de Llobregat y Torrebarrina. Bienvenidas. Muchísimas gracias por sumar esta iniciativa de cultura a vuestra ciudad. En segunda fila también tenemos a nuestras amigas y amigos de las marcas. Gracias por apostar por este festival de podcasting y networking. Muchísimas gracias Podimo, Evox, Fancon, Spreaker, Radiophonics y Granier. Y ahora sí, empezamos la mañana con una mesa de lujo. La comedia y los podcasts. Y sube al escenario la chica bona, Raquel Hervás, Àlex Martínez Vidal y Sune como moderador. ¿Se oye todo? ¿No se oye? No se oye, ¿no? No, aquí no. A ver. ¿A mí sí? A mí no. A mí sí, hola, bien. Probando, ahora sí, todo bien. ¿Quién ha dicho bueno? ¿Se oye o no? Ahora sí, creo. ¿Sí? Vale, bien, gracias Público. por escucharnos. Hola. Bueno, Àlex Martínez Vidal, Raquel Hervás, Mercè Bona, alias La Chica Bona, muy buenas, gracias. En esta mesa lo que tienen en común es que hacen gracia. A esta hora no, ¿eh? Hasta ahora yo creo que nada hace gracia, ¿eh? A esta hora no. Expectativas muy altas. Lo segundo que tenéis en común es que tenéis podcast y a mí ya me vale. O sea, yo, cualquiera que tenga un podcast, ya lo invito a mí. Ya lo sientas aquí, ¿no? Ya lo metes en una mesa. Vale. Y a partir de ahí, pues realmente cada uno tiene su manera de enfocar el humor y la comedia en un ámbito de los medios diferente. Y de eso vamos a hablar un poquito, vamos a conocerlos uno a uno, y luego vamos a hacer un debate general sobre comedia. No sé esto cómo saldrá, o sea, el guión es un poco anecdótico. Saldrá bien. Seguro que sí, hombre. ¿Tenéis fe o no tenéis fe? Claro. Y cualquier momento, cualquiera puede levantar la mano. Además, luego tenemos sesión de empezaros preguntas muy difíciles para ellos. Las más difíciles. Bueno, Àlex, cuéntanos, ¿cuántos podcasts tienes? En activo, pocos. He hecho bastantes. Pero yo básicamente, el podcast central, que además es un podcast que me da pasta, que esto está bien decirlo, Exacto. porque a veces parece que sea algo que nunca da dinero y si lo haces un poco bien, puede ser que te dé dinero, que es un podcast que se llama Si lo hacemos, que es un podcast semanal, que tenemos una charla con otra persona que se llama Joan Boluda, que es emprendedor, y hablamos de los proyectos que montamos juntos.
pues, bueno, hago ya publicidad de las cosas que monto, como la Llama School, por ejemplo, que es una escuela online de comedia. Y entonces charlamos de cómo hacemos crecer el proyecto, la idea de negocio, cómo va este rollo de los entrepreneurs, que da bastante rabia el concepto. Pero la cosa, y como va de esto lo que vamos a hablar hoy, es que lo hacemos con comedia. Y ese es un valor diferencial respecto a otros podcasts más de emprendedores y tal. Y la verdad es que nos ha ido muy bien y ha ido guay. Y a partir de aquí, pues he ido a descubrir el podcasting con Joan y a partir de aquí he ido haciendo pues bastantes proyectos. Vale, pero no eludas la pregunta. ¿Cuántos podcasts tienes? ¿Cuántos? En activo... Tenemos Autónomos. En activo 3. Autónomos el podcast. Autónomos, el podcast que te quiere vender un libro. El podcast, Que ya correcto, lo que lo estoy haciendo para promocionar un libro que también aprovecho para comentaros ahora que sale el 17 de marzo, que se llama Autónomos, guía ilustrada para ser tu propio También esclavo. tienes un musical llamado Autónomos. También tengo música que se llama Autónomos. Eres muy original. La puta de autónomos, Sí, también, sí, cuando busques Autónomos quiero salir yo en todas las páginas de Y cada Google. mes, a final de mes, pagas la cuota autónoma. Claro, o sea, mi Cada idea, vez más. mi idea era, y esto es verdad, mi idea era que hablando y quejándome sobre el tema de los autónomos, eso me pagara la cuota. Entonces, mi obsesión ha sido esa. Entonces, ¿La has monté conseguido? música. Sí, sí. Sí, Hombre, vamos. muy bien. Sí, 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 la cuota se paga ya con el propio sufrimiento que me genera ser Y autónomo. más, que yo estoy en el premium de asilo y aquí hay calés, ¿eh? No, así lo hacemos, da muy poco dinero. Es un podcast premium. O sea, hay un episodio en abierto y otro premium. Premium quiere decir que los oyentes que quieren pagan por escuchar ciertos episodios, ¿vale? Como un mecenazgo. Y no da mucho, o sea, esto nos da, yo qué sé, 600 euros al mes a cada uno, 500 a cada uno. ¿A Sí. cada uno? Sí, sí. Cada uno ha dicho. Virgen Santa. Sí, ¿eh? Pero quiero decir que está bien, pero no te haces millonario con esto, pero ya monetizas un poco el esfuerzo, haces promo de tus cosas y tal. ¿Cuántos podcasts? Estos dos que te he dicho, Autónomos el podcast, así lo hacemos, y uno que se llama Mejor que un After Work, que es un podcast para dar a conocer el estudio de diseño que monté hace tiempo. Estos son los que tengo en activo. Luego, aparte, hay bastantes más que están ahí. Vale, ya irán saliendo. Ya está bien. Sí, sí. Raquel Herbás. Yo no tengo tantos podcasts, ¿eh? De hecho, yo te conocí porque tienes un podcast que se llama Nadie quiere hacer un podcast conmigo. Porque nadie quería hacer un podcast conmigo, yo quería hacer un podcast y dije, voy a hacer un podcast. Y lo hice yo sola. Y al final alguien lo hizo... Sí, bueno, al final luego tengo otro podcast con Avi, de La Llama también. Que... Ahora, micro. ¿Eh? Ay, perdón, soy horrible para esto, perdón. Exacto, luego tienes otro llamado 3.538 días. Súper mal naming, la verdad. Como a mí la comedia se me da bien, pero el branding de puta mierda, ¿sabes lo que te digo? O sea, Bueno, horrible. pero es un podcast muy bonito. Es muy bonito, es un podcast donde Avi y yo nos llevamos 10 años justo. Os lleváis 538 3.538 días casi, y entonces hablamos como de las diferencias generacionales sobre temas que hemos encontrado. Es un podcast profundo de... Está muy bien, ¿eh? Sí, es está muy bonito, bien. es Muy bonito, pero no es un podcast de jaja. O sea, el podcast de jaja es nadie quiere hacer un podcast conmigo. Bueno, pero ya sois comedia las Sí, dos. claro, Entonces, evidentemente, porque- es una mezcla muy guay, porque es como muy profundo, pero te lo estás pasando divertido. Sí, y yo creo que es ameno, ¿no? Sí, Bueno, tampoco lo he confirmo, escuchado sí, porque a mí sí me da pongo. mucha vergüenza escucharme a mí misma. O sea, yo no me escucho, pero dicen que la gente... Además, es ameno. haces monólogos, te he visto por ahí. Sí, soy cómica. liarla un poco, la lías un poco yo a veces. Bueno, no, a ver, no la lío, soy cómica, me dedico a hacer stand-up. Entonces jugáis ahí con el límite, ¿no? A ver. Claro, en plan, un poco pues, con el tema. No sé, básicamente yo, por ejemplo, nadie quiere hacer un podcast conmigo, no nació con la idea de ni ganar pasta ni hacer un podcast, sino hacer músculo de escritura para la hora de trasladar bloques del podcast a mi Ajá. stand-up. Y básicamente Ojo, es como una forma... buena recomendación, ¿eh? Sí, Gente es de una la forma de comedia. hacer músculo, una forma de entrenamiento. Y gente que escribe en una libreta, pues a mí, por ejemplo, se me daba muy bien pensar en voz alta y explicar las cosas que me habían pasado la semana en voz alta. Y digo, vale, pues aquí puedo tirar y aquí puede haber chistes, ¿sabes? Y es como un músculo. Exacto. Y un día estaba viendo YouTube y me encuentro un canal de YouTube de Gabriel Rufián y te veo ahí. Ah, sí, también. ¿Qué haces ahí? Ah, bueno, pues soy como el agente comedia dentro de las entrevistas serias de Gabriel Rufián, de la fábrica de Rufián. Básicamente me dedico, soy colaboradora. Bueno, Ah, el último mono, la ni verdad. tan mal. Luego hablaremos qué otras cosas hacéis, porque además soy guionistas, etcétera. Iremos hablando. La chica Bona, Mercé, muy buenas. Buenas. Tú dijiste una vez, yo soy TikToker. Pues Sí, TikToker. sí, yo siempre me preguntan ¿a qué te dedicas? Digo, yo soy TikToker, ¿no? Me dedico a hacer TikToks. Lo que pasa es que de repente TikTok me ha abierto muchísimas puertas y entre ellas, pues, hacer un podcast. Y llevo 7 capítulos de mi primer podcast y aquí estoy, sentada con estos expertos, porque claro,
Yo soy la nueva aquí. No, claro. yo soy la nueva. Pues tiene mucho más mérito haber hecho solo 7 y estar aquí. O sea, realmente Sí. es La muy verdad guay. es que tienes una voz muy bonita para hacer podcast, ¿eh? Gracias. Mira, Qué lo guay. otro día decías que nadie te ha hablado de tu voz. Llevan 3 personas que... Sí, sí, sí. Sí, nunca he estado 30 años de mi vida sin que nadie nunca me haya dicho nada sobre mi voz. Nadie. Y de repente ahora todo el mundo me... Todo el mundo, ¿eh? Sí, sí. Ahora que has dicho lo de 30 años de tu vida, me gusta, esto lo hablamos el otro día, vamos a volver a explicárselo a esta audiencia. Cuéntanos tu historia de crecimiento, es muy interesante. Bueno, yo tenía una ilusión en la vida. Bueno, era una persona con una mentalidad muy clásica, creía yo. Yo quería mi casa, mi marido, mis hijos, mi trabajo estable, como mi madre, que lleva 30 años en la misma empresa. Yo quería eso y luché y conseguí pues, lo que era mi hito, ¿no? Conseguir la estabilidad completa, ¿no? La familia, la casa, el trabajo. Y cuando lo consigo, me entra una crisis existencial gigante, porque digo, no puede ser que con 30 años ya haya conseguido todo lo que se supone que quiero conseguir en la vida y ahora solo tenga que mantenerlo. Qué aburrimiento, ¿no? Qué aburrimiento y qué mal. Y me empezó a pesar mucho esto. Y estuve un año, pues deprimida, sí. Se puede decir, estaba bastante deprimida, como insatisfecha, una insatisfacción vital muy grande, de decir, ¿cómo puede ser que tengo todo aquello que siempre quise y ahora no me es suficiente, ¿no? Y en la búsqueda, porque al final lo que sí que no hice fue quedarme quieta, sino en la búsqueda de encontrar ese algo, pues empecé a hacer vídeos. Empecé a hacer vídeos que a mí me reportaban felicidad, simplemente. Yo no buscaba nada más que sentirme bien. Y empecé a hacer vídeos en TikTok. Descubrí TikTok por casualidad, porque era una app que solo tenían adolescentes de aquellas, porque estoy hablando de 2019. Y empecé a hacer vídeos. Y madre mía, la aceptación más mala de la vida, porque claro, toda la gente que estaba en la aplicación me decía, señora, váyase de aquí, si esto es nuestro. ¿Qué hace esta señora? Y así, Porque bailabas. boomer, me empezaron a llamar. Bailabas al principio. Hice un baile. El primero fue un baile. Y luego hacía lip sync y luego ya empecé a hablar a cámara, que fue lo que empezó a... ¿Qué es lip sync? Es que no sé qué es. Lip sync es como que un audio gracioso y tú lo vale, reproduces el con playback, tus ¿no? labios. Vale, Sí. vale. Entonces pones tú la expresión, ¿no? Ha quedado un poco boomer eso, ¿Por qué molesta que llamen boomer si el chicle estaba bueno? No, yo empecé a ser boomer. es Pero así. que yo no sabía lo que era boomer. Me decían boomer. Y yo busqué y digo, boomer es Chicle mi de padre fresa. que está ahí atrás. Yo no soy boomer, porque boomer es una generación, ¿no? Digo, yo les contestaba en serio, les decía, sí, soy millennial, y se reían de mí. Porque me estaban en realidad insultando. Y bueno, y estuve muchísimos meses, bueno, 1 año y medio haciendo contenido. Empecé en TikTok, pues esto me gusta, esto me hace sentir bien. Me abrí un Instagram, empecé un canal de YouTube, hasta me abrí Twitch y empezó a salir todo. Ibas a todo. No, yo a todo digo que sí siempre. Entonces también a las aplicaciones y a probar. La cosa es que yo he salido de una depresión, porque yo sí estaba muy infeliz, era muy infeliz. Y entonces haciendo esto que resulta que no sabía que me gustaba tanto, pues empecé a ser muy feliz. Y además pude dejar esa vida clásica que yo había estado persiguiendo. Pero al marido y los hijos no. Menos al marido y a los vale. hijos. Sí. Sí. Pero esa vida clásica de ese trabajo que yo pensaba que iba a mantener para siempre hasta mi jubilación, pues ya lo dejé. Entonces sería como TikTok me empoderó. Bueno, TikTok y la gente. Cuando la ¿Cuánta gente que te sigue? 6 millones. ¡Wow! Eso es casi Barcelona entera. Se puede tirar en el móvil y la coge. Bueno, y luego hiciste el podcast. Claro, vino Podimo, me dijo, ¿quieres hacer un podcast? Dije, claro que sí, sí como todo, ¿sabes? Digo, ¿qué es eso? Pero bueno, yo lo haré. ¿Qué es eso? Muy bien. Cuéntanos, el musical. ¿Quieres hablar del musical? Yo he ido al musical. O sea, Sí. yo lo siento, pero yo solo voy a decir cosas buenas de Alex porque me encanta. Entonces, es ir a Igualmente, autónomos del también me musical. encantas tú. muy Bueno, divertido. sí, a ver, hablamos de musical, hablamos de podcast, ¿de qué quieres hablar? Porque De todo. O sea, al final la comedia fluye. Empezamos en el podcast, pero al final yo creo que ya estamos en un momento en el que... Queda igual todo, ¿no? En el que, como si es esa palabra que envuelve meta, ¿sabes? Transmedia. Transmedia. Trans. Sí, yo quería comentar que, claro, al final mi oficio es un poco el de la comedia, o ha acabado siendo el de la comedia, y creo que los que estamos aquí, pues
lo que hacemos tiene ese componente, ¿no? Sí, claro. Y a mí lo que me mola de esto es que yo no sé qué podcast escucháis vosotros, pero yo todos los podcasts que escucho siguen una fórmula que es que yo tengo que aprender algo y además me lo tengo que pasar bien. O sea, yo ya he llegado a un punto, no sé si os pasa esto, tú a lo mejor eres más del oficio de la comedia a saco y escuchas podcasts solo de comedia, Pues, mira, justo al revés. ¿vale? O sea, yo al revés, o sea, no escucho casi nada que tiene que ver con comedia, solo me gustan los podcasts de historia, la Nieves con Contrina, tal, no sé qué. ¿Y tienen humor esos o nada? Cero. Bueno, la con Constrina sí, pero por ejemplo el profesor que habla, Juan Jesús Pregrezuelo, la historia con el móvil, historia para la selectividad, mi podcast favorito. Vale, vale. Pues yo creo que esto es lo que es más interesante, sobre todo aplicado al podcasting, que es que el humor para mí no es como un fin, sino que es una herramienta para contar cosas. Y creo que esto es muy guay. Es decir, que todo el mundo que nos esté escuchando y que haya algo que le flipe, lo que sea, da igual lo que sea, ciencia, lo que puede y le apasiona el tema, puede hacer un podcast para aprender de eso y además divulgar eso y además hacerlo con comedia. Y si le añades la comedia a ese conocimiento, para mí tienes ya la fórmula super winner y brutal. Que es como, yo qué sé, el Todopoderosos, ¿no? Que te hablan hoy de Hitchcock y te están hablando 3 horas de Hitchcock, pero todo el rato te estás riendo. Porque hay unos perfiles y es lo que estás haciendo tú al final, ¿no? Sí. Divulgación, pero con humor. Cuéntanos humor. tu formato, cómo es, porque al final es un Sí. narrativo. Pero Yo le metes ahí. cuento historias, la vida de las mujeres que hicieron historia, o mujeres que han sido silenciadas por la historia más bien, pero lo meto en formato anécdota. Yo te cuento la vida de esa persona en formato anécdota muy gracioso, ¿no? Y también cuento mis anécdotas porque todo siempre me lleva a alguna cosa que me recuerda a algo que me ha pasado. Y entonces, de repente, puedes aprender sin darte cuenta que estás aprendiendo, ¿no? Es como, pero que no es como el fin aprender. Yo cuando lo escucho pienso, ¿cómo va a hilar el inicio con lo que yo estoy viendo en el título? ¿No? O sea, yo qué sé, Anne Rice, no sé, por ejemplo, y empieza hablando, mi hijo el ruso, y digo, ¿pero cómo va a llegar ahí? Cuéntanos esto del hijo del ruso para que lo entiendan todos y cómo hilas una historia de tu familia. Yo es que tengo 2 hijos. Entonces tengo el pequeño, que tiene 3 añitos, y el mayor, que acaba de hacer 5 años, y es súper mayor porque él lo dice desde que tiene 2, dice que es súper mayor. Entonces tengo al mayor, que es súper mayor, y el pequeño, que es pequeño ruso. ¿Por qué? Porque pronuncia la R muy fuerte. Entonces, él habla así, además, como un ruso. Y no tenemos nadie, ningún familiar ruso ni nada, ¿eh? Es que no es buen momento, para decir que eres ruso. Ya, sí, fatal. Lo pensé cuando pasó todo esto, digo, ya verás mi contenido. Porque, claro, pequeño ruso está ahí, es un personaje dentro de todo lo que cuento. Pero bueno, de momento se entiende y es así. Yo cuento las anécdotas de mis hijos y luego de repente pues lo hilo con la historia de Ada Lovelace, que fue la primera programadora de la historia, que era una mujer, que siempre se dijo que era un hombre, pero no fue ella, está demostrado. Además, hizo la primera programadora de la historia, programó sin que existieran ordenadores. Eso tiene mucho mérito. Entonces, cuento toda su vida y luego lo vuelvo a hilar con anécdotas. Y es como, ¿qué ha pasado? No entiendo. Si estabas hablando sobre tu hijo y de repente me he enterado de esto. Qué fuerte, ¿no? Pues es la gracia. Bueno, es lo que yo intento. Sois unos cuentas historias. Raquel, cuéntanos el tema humor. ¿Qué diferencias ves entre mundo monólogos, mundo guiones? Porque además eres guionista de programas de tele. Bueno, no soy guionista podcast. de podcast. Pues mira, yo básicamente es que tú vives humor, tu entorno es en la comedia. Bueno, claro, pues lo que me quiero a lo que me dedico y a lo que quiero seguir dedicándome. O sea, básicamente lo que contaba antes, para mí los podcasts, sobre todo hay como todos los cómicos dentro del mundo de la comedia, cada cómico tiene como su podcast o su grupo de amigos con el que forma podcast, pero no se hace con el fin de hacer un podcast, se hace con el fin de coger músculo para escribir comedia, para poder trasladarla a los escenarios. Al fin y al cabo, para nosotros, en vez de ser como un lugar donde exponer nuestras cosas, creo que es un lugar donde nosotros entrenar para luego llevar las cosas al escenario. Y hablando de entrenar, un sitio donde es prácticamente vuestra casa y que yo conozco y confirmo que es la leche ese sitio, que es La Llama Store, sí. No La Llama School, que también siempre me confundo. Tengo que pensar, has hecho un brand bueno. La Llama Store, la mejor librería de Barcelona de comedia, ¿no? Sí. ¿Correcto?
No, es la del mundo, es la única Es la del mundo. Es la del mundo. Sí, y el 25 de marzo presento mi libro ahí, por si queréis venir, ¿vale? Casualmente. ¿En qué Sí, calle sí. está? Ya que estamos con la promoción. Pues Villarroel. Villarroel, ¿no? Villarroel. Yo os recomiendo Con ir Sepúlveda, porque ¿no? Por Sí. ahí, sí. Hay un montonazo de libros y tiene un trastero que es el trastero molón. Sí. ¿no? Yo he hecho un curso de monólogos, conocí a Martín Piñol, Ujú. venían de vez en cuando famosos de la comedia, en plan, ¡hey! Como abrían la cortina, ¡hey! Estoy aquí. Pero nadie lo sabía, era porque iban a comprar y entraban. Y de ahí un poco es donde están haciendo un montón de podcasts, donde hacéis unos stand-up comedy también. Has Claro. salido tu podcast se ha grabado allí. Sí. De hecho, lo grabas con Pues Abby. claro, lo grabo con Abby, la dueña de la tienda. Es como una podcastería, o sea, Y- todo el mundo va allí y graba su podcast, es verdad. Y lo tienen disponible, ¿eh? Sí. Tienen ahí la Rodecaster con los micros y si Sí. reservas están abiertos a que Y grabes por eso ahí. me ha dicho lo de como un gimnasio para entrenar y me he acordado que al final en el boxeo sería un ring y en la comedia lo más parecido es la Llama Store. Sí, básicamente sí. Vais Totalmente. ahí a entrenar de todo tipo. De hecho, hayan nacido podcasts como La Ruina, Sí, que yo al principio fui cuando veíamos 5 de público y ahora llenan estadios. Y van saliendo más, Sí. cada vez más. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es que yo creo esto, que la comedia es una herramienta para crear muchos formatos, como por ejemplo ahora Ignasi, que han hecho el podcast este de Aquí estamos, sí. que es brutal. Es una conversación entre dos personas y ya está, no tiene nada más, pero la gracia es que van a sitios distintos a hacerlo y a probarlo. Y yo creo que es una excusa muy chula para lo que dices tú, para poder probar material Claro. y para poder contar cualquier cosa. O sea, yo creo que lo chulo es que a cualquier cosa que hagáis, si le hay ese plus de comedia, se cuenta mejor y llega mejor. Pero insisto, lo que sea. Y eso lo agradecen mucho más pues los oyentes, que si es una cosa más sobria. Bueno, más bueno. seria. No sé, Completamente ¿escucháis de podcasts así acuerdo. de este tipo? Los que estáis aquí. ¿Cuántos Que mezclan escucháis? risa y... Podcast de comedia, ¿cuántos escucháis? Levanta la mano. 1, 2, 3, 4. Uy, me perdí. Ah, pues mira, pues muy bien. ¿Y podcast serios ¿Alguno- que alguno no haya que- nada de comedia? ¿Hay alguien que escucha también? Ah, sí, menos, sí, menos, pues menos. también. Sí, sí, sí. ¿Alguien quiere Pero comentar? estoy qué muy de podcast acuerdo quiere? contigo, por Sí. supuesto. Si mientras te ríes, pues estás más abierto, la mente está más abierta cuando te estás riendo, estás relajado, te entra la Aprendes más. información. Bueno, y a lo mejor, no sé, porque como que hacéis mucho hincapié en plan, los podcasts se tienen que poner para aprender. Yo realmente los podcasts muchas veces me los pongo para pasar el tiempo. O sea, a mí me ayuda como a hacer las tareas que estoy haciendo en mi día a día como mucho más fácil. Pero lo dice la que su podcast favorito es el de historias de selectividad. Ya. Ya, pero no me lo pongo, Es que- pero no me lo pongo con, o sea, no me lo pongo con el propósito de hoy voy a aprenderme el sexenio revolucionario. No, claro. Es como, bueno, pues mientras estoy escuchando el sexenio revolucionario, Sí. estoy trabajando o estoy haciendo otra cosa. Pero me refiero a aprender algo. No hace falta que sea un dato histórico específico. Claro, pero es que eso es mentalidad de tiburao y tú eres muy entretener. Ya, eso sí que, claro, Mira, eso sí que es verdad. mira que el último podcast que escuché anoche, no sé si lo conocéis, el Infra Show. No. de- Ah, sí, Miguel Noguera, ¿no? Claro, de Miguel Noguera. Miguel sí, Noguera. Cuando os invito a escucharlo, no se aprende nada. O sea, es verborrea, todo el rato. De hecho, él sí. ¿Cuánto dura cada episodio de de hecho, creo que nunca he escuchado uno entero, me los pongo así como para dormir. 1 hora. Es un señor que él empieza y dice, no sé de qué voy a hablar, pero tengo 1 hora por delante. Lo pasas media hora y sigue diciendo, esto se aguanta, sigo hablando, no me he cansado de hablar, y va abriendo temas, pero de nada, absolutamente nada, pero está guay. Claro, Claro, pero claro. yo creo que es un claro ejemplo de un ejercicio que hace un cómico cuando se pone delante de un micro para grabar un podcast y decir, vale, voy a tirar cosas, a ver qué sale y a lo mejor algunas cosas las puedo aprovechar, otras pues van a morir ahí. Va pensando en olvido. directo, ¿no? Claro, Ah, es mira, como toma pim la pam. Sí, sí. Bueno, pero esto también, ¿cuántos seguidos te pones del Infra Show? Ah, no, en serio. De hecho, no creo que no me he terminado ninguno. Te pones uno y dices, dentro de unos días... Claro, me da igual, no pierdo Todos los hilo, días no otro. pierdo hilo. Cuando digo, no sé qué escuchar, pero quiero escuchar algo, me lo pongo y sé que voy a estar entretenido. Sí, Si sí. no me puedo dormir, me lo pongo. A lo mejor sabe que es para dormir, pero es que sirve para todo. El coche hace compañía. es un Está señor ahí, que hace compañía. Bueno, esto es lo que hacen los podcasts, compañía, ¿no? Exacto, Al final, compañía. Al pues final, eso. una de las cosas que más hacen los podcasts es la cercanía, el humor. No tiene por qué ser todo muy real, ¿no? Es muy opinión, mucha opinión. Esto Carlo Padial hace unos monólogos muy guays. Yo hice un podcast porque me enteré que podía hablar sin saber de lo que hablo. Claro, claro. Y aparte es muy barato hacerlo. Aparte la cercanía de que la gente te escuche ahí. A mi gente me ha dicho, me voy a dormir contigo. Y digo, uy, Pero qué eso da raro. como, o sea, eso es guay, pero como que da un poco de mal rollo. Da mal rollo, da mal rollo. Está en el límite, está en la frontera justa. Pero me voy a dormir contigo y, oh, qué bien y tal. Y dices, uy, cuidado, Uy. ¿qué pasa aquí? Pero hay esta cercanía que es un plus muy, muy chulo del ¿En qué podcast. situaciones escuchas podcast? Las más verosímiles. ¿Yo?
Todos. Pues yo, por ejemplo, me los pongo, por ejemplo, cuando estoy desarrollando una tarea como súper mecánica, en plan rollo, necesito un poco de compañía, pues por ejemplo, para fregar, Planchar. para planchar. Limpiar. Bueno, yo no plancho, no. Es como una norma, no se plancha. Yo tampoco plancho hace años. En mi casa ya no se plancha. Yo me parece una cosa como es súper mitológico planchar. Claro, porque ha dicho Mercé que es clásica. Que algunas cosas clásicas la mantiene. Aún mantengo algo. Claro, me voy despegando poco a poco, que esto es nuevo. Y no hay ningún sitio raro que diga... Yo nadando, Hostia. por ejemplo. ¿Cómo? Me he comprado unos auriculares. Yo estoy todo el día escuchando podcast, todo el día. ¿En serio? Tienes voces en tu cabeza. Siempre, sí. Y ahora mismo estoy, no os imagináis, estoy loco y estoy escuchando de repente un podcast, es loco. Pero siempre, tengo unos auriculares que son la hostia, que es para nadar y me pongo, porque la piscina me mola, pero me aburrí infinito. Es aburridísimo. Y no sé cómo lo hago, que siempre voy a la hora, siempre, aunque intente esquivarlo, que hay aquagym brutal, ¿vale? Y entonces hay como 100 yayas con una música extremadamente alta. Y entonces me volvía loco, porque no podía, o sea, estaba ahí la Macarena de fondo, tú nadando, pensando en tus cosas y te chalabas. Entonces me compré unos auriculares, son brutales y es increíble. O sea, me paso una hora ahí, estoy pero todo el día escuchando podcast, es brutal. Habrá que probarlo. A mí la organización me decía, tenemos unos walkies, ¿quieres un...? Digo, quita, yo ya tengo suficientes voces en mi cabeza como para que esté aquí. Ya ha entrado Peolito, no sé qué. Claro. Quita, no puede ser. ¿Alguien tiene alguna pregunta para estos muchachos sobre podcast, dudas, la comedia? ¿Cómo veis el mundo de la comedia? ¿Notitos para hacer preguntas? ¿Sí? También vamos a recoger preguntas de Internet si llegan. Internet, como dice Nadie Sabe Nada, de Internet. Así en general. ¿Escucháis Nadie Sabe Nada? Son unos nuevos que han empezado. Sí, hace poco. Sí, me suena Sí, un poco la verdad, pero... Todo el mundo escucha Nadie Sabe Nada. Yo creo que no hay nadie que no escuche, nadie sabe nada. ¿Alguien no escucha Nadie Sabe Nada? Yo. ¿Tú no? Yo no conozco, porque ya te Porque digo... es comedia. Porque yo Y no lo suelo tienes consumir borrado. podcast de comedia porque realmente es como, bueno, pues me pongo otro tipo de... ¿Pero por qué? Porque si te influyen tus chistes. ¿Qué va? O sea, nada de misticismo para eso. Realmente si te tengo que... Intento buscar una lógica a las cosas que haces, pero creo No, que es muy pero, radical a ver, todo. sinceramente es un problema muy grande porque a mí, por ejemplo, yo soy una persona que sufre mucho de ansiedad y que sufre de eso y cuando veo que todo el mundo está haciendo comedia tal y yo necesito hacer comedia, es como que me sobresaturo y peto mentalmente. sentido. Y entonces necesito como otro A mí me espacio pasa de- también, ¿eh? Yo lo que hago es acumularlos, ¿sabes? O sea, con Nadie Sabe Nada, con Las Noches de Ortega, los podcasts que son como solo de comedia. Estoy un mes que no escucho y de repente pues escucho una semana pues varios seguidos, porque si no, satura. Y es lo que tú dices, que como es tu oficio al final, Claro. acabas loco y de repente pues te mola escuchar un podcast de historia o de algo que no tenga nada que ver. Sobre todo para despejarme la mente, porque Claro. si no es como que pienso en comedia todo el puto día. Perdón Sí. por decir palabrotas, pero es que soy de Murcia. Es que es así, o sea, bueno, a mí lo que me pasa es al contrario, yo escucho comedia porque yo ahora mismo es como que están empezándome a incluir en temas de comedia, porque yo no lo sabía esto. Tú no lo sabías que No, hacías yo comedia. contaba mi vida y mis cosas y yo no sabía que estaba dentro de comedia. Wow. No sabías, no te Yo etiquetaba. no me identificaba con comedia. ¿Dónde te identificabas? No sé. No, o sea, yo contaba cosas y la gente decía, pues me he reído, pero no era a propósito. lo mejor en general, no tú en general, tendríamos que ir todos un poco al psicólogo a solucionar algunos problemas. Claro. Bueno, yo siempre digo que la gente que se dedica a todo esto, a crear, primero que tiene altibajos emocionales seguro, porque no he conocido a nadie que no tenga problemas de estrés, de insomnio, no sé, ansiedad. Todo el mundo que crea. O sea, yo creo que no puede ser. Yo creo que todo el mundo, estable. aunque no creen, ¿eh? Está todo el Ah, mundo bueno. jodidísimo. Igual es eso también. Yo entiendo mucho lo que dice, porque yo creo que cuando, por ejemplo, te dedicas a un oficio creativo, donde va tu trabajo, va tu cuerpo y lo vas exponiendo Sí. todo el rato. Entonces eso quiere decir que es como, si una cosa gusta, estás eufórico, si una cosa no gusta, te hundes. Sí. Y es como nivelar todo eso y vivir en una vida estable. No, es, claro. Es complicado. Es como mi marido. Mi marido es la estabilidad. O sea, es como. Es una basada Dolly. No, sí, Sí, ¿no? o sea, él está siempre así. Y yo voy así. Y él me va sosteniendo, ¿no? Ah, pero esto es porque es ruso. Entonces tiene No, ahí esa- que no es ruso, que no es ruso. Que no es- es que no. leonés. No, Ya lo solo sé, es- que ya lo sé. Que es de Ucrania. Y es eso. Y ahora que estoy conociendo a tanta gente, porque ya os digo, yo he estado 30 años en una vida súper clásica y he conocido gente muy estable emocionalmente. Y yo me veía fuera de eso. Yo decía, pues yo no soy tan estable, de verdad. Yo aparentaba, porque sí que he aprendido mucho a aparentar, a parecer normal, ¿no? Y a ir por la vida. Claro, porque si no, no te iba bien. Entonces, Claro. mejor aparentar normalidad y tal. Pero yo
una noria. Y claro, ahora que conozco tanta gente así, ahora dices, tengo ansiedad. Pues esto lo oigo ahora más. Claro, de porque la gente que se dedica a esto. Yo creo que no puedes crear si tú estás en una estabilidad máxima emocional, porque estás tan estable que yo creo que no puedes irte. Pues yo sinceramente creo que eso es un mito. ¿Sí? Sí, yo creo que eso es un mito. Creo que hay que desmitificar y desligarse un poco de la idea de que se necesita estar arriba y abajo para poder crear. Totalmente, calidad. totalmente. Y ahora hay una cosa que está muy bien, que es hablar de salud mental y que Claro. hay como todo el mundo hablando de esto y creo que es muy positivo, o sea, muchísimo. Yo voy al psicólogo, o sea, creo que es una cosa que está muy bien. Lo que pasa es que tampoco sea una moda, ¿sabes? Porque o sea, dicen, estar mal está bien. Digo, sí, pero estar bien está mejor. También, hombre, estar bien está de puta Pero madre, la verdad. que hay esta cosa de que, y estoy de acuerdo contigo, que desde Sí. la estabilidad yo creo que se pueden hacer cosas y se hacen cosas Sí. mejores. A mí y me más da tranquilo. la sensación que es como una cosa que es como un poco un mito. Bueno, a mí me ha pasado realmente cuando estás arriba y abajo, o sea, hay que seguir creando por inercia, pero cuando estás bien se crea desde un espacio de seguridad, porque muchas veces a mí me pasa que cuando me pongo a escribir, me pongo a pensar o me pongo a hacer podcast y tal, creo desde la ansiedad de tener que producir algo sí o sí. Y cuando tú estás estable, ves la vida desde otro punto y solo creas por el gusto de crear, las cosas como que fluyen mucho Eso es más un poco fácil. la gran trampa del autónomo, ¿no? Uno se hace Bueno, es autónomo que, claro. en principio, puede ser por pura necesidad porque te han echado y voy a probar, voy a abrir una tienda de chuches, o dices, esta es mi pasión. O porque ahora pasa que te dicen, te contrato, pero si te haces autónomo y dices, ¿qué está pasando aquí? Algo no funciona. Esa es la otra. Algo aquí que no está bien. Y entonces el que se transforma en autónomo por la pasión, pues al final es un poco, es just Trump, ¿no? Es una trampa y tú de repente dices, lo que me gustaba ahora lo sufro, ¿qué está pasando? Pero son épocas, ¿no? Porque yo creo que al principio siempre nace de la pasión y te mantiene la pasión, pero hay épocas, depende de cómo. También hay el término de morir de éxito, a veces cuando te salen tantas cosas y estás intentando abarcar tanto y no quieres soltar nada. Hablo de mi propia experiencia, porque Hablemos. claro, empiezan a salir tantas oportunidades que dices, ¿cómo voy a decir que no a esto? No sé si me va a volver a salir. Y empieza a convertirse en una obligación porque te has comprometido a tantas cosas que ya no las puedes disfrutar todas. Pero yo creo que si llegas a ese punto de poder organizarte, es cuando lo disfrutas también, pero yo creo que todo es así. Necesitamos un podcast de gestión de proyectos. Que algo has tocado tú en el podcast. Sí, en el podcast de Autónomos con Piñol, lo he escuchado. Sí, bueno, Piñol hablamos de pasta, como no podía ser de otra manera, de ahorrar infinito. Y sí, Pero hablamos. sí, lo de la gestión de los proyectos es un poco... Venga, va, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y luego hay una cosa chula, que si alguien que nos está escuchando y quiere hacer un podcast, algo que a mí me ha funcionado mucho, y a mí me daba como mucha cosa hacer uno solo, es buscar a alguien. O sea, creo que esto Claro. como deberes es guay. O sea, buscar a alguien que digas, hostia, con esta persona tengo mucho feeling y podemos inventarnos un formato entre dos. Y es mucho más guay. Y si el otro tiene un poco más de experiencia o la otra persona sobre esto, mejor. Y es mucho más fácil, es mucho más fácil. Pues mira, yo te voy a decir que a lo mejor no. Porque yo cuando claro, es verdad, o sea, sí, cuando haces con... Recordemos que vienes de... Nadie quiere hacer un podcast conmigo. Eso nació porque nadie... Bueno, no es que nadie quería hacer un podcast conmigo, pero lo hice sola. Vale, pero, vale, sí es verdad, pero sí es verdad que siempre me buscaba las mañas para hacer secciones y cosas. Por ejemplo, yo tenía en Nadie quiere hacer un podcast conmigo una entrevista a mi madre, cada podcast, cada capítulo era hablar con mi Por madre. cierto, confundo a tu madre contigo. Ya, es que tenemos la misma voz. A veces pienso que me estás engañando y eres tú. No, ¿te imaginas? No, es mi madre de verdad. En plan rollo, y es como, utilizo a mi madre y entonces ahí ya tengo una sección diferente. Luego, por ejemplo, tengo otra con mi novio. Luego otra, por ejemplo, con Adri Romeo, ¿sabes? Como Sí. voy así. Y es como, pero tengo mis bloquecitos solas que también me vienen súper bien como para entrenar el musculillo. Sí, pero ya has buscado a alguien más para que te ayude a tirar Claro. del hilo, ¿sabes? Yo me estoy refiero sola. también a romper la barrera del inicio, que hay gente que le cuesta romper esa barrera y quiere hacer un podcast, como fue mi caso, y el hecho de encontrar, en mi caso, pues a Joan para hacer uno, me ayudó a romper esa barrera. Y que es algo muy fácil, muy barato, os compráis 2 micros y lo podéis grabar online incluso, Eso. y es una herramienta muy, muy chula para Os poder apuntan a hacer. quiero ser podcaster. Exacto, también. Bueno, lo que hay que hacer sobre todo para hacer un podcast es tener un objetivo, porque si no te pasa como a ti, que en ese momento no tendrías objetivos, como quiero hacerlo, pero me da una pereza, pero ahora, ¿verdad que quieres sacar el libro y dices, ya tengo un objetivo? Sí, sí. Y te has lanzado solo. Saco el libro, para mí el podcast bueno, Al pero final es es el una objetivo. herramienta promocional de todo lo que hago. Al final, todos los podcasts que hago son para vender algo. O sea, al final. O el propio podcast o algo. Guau, pero qué mentalidad, ¿eh? De entrepreneur. Hombre, soy autónomo, yo tengo que pagar la Vaya, hipoteca, bonito. Decir eso. Ha quedado claro. la cuota, todo. No, hago un
podcast pues porque quiero escribir y nada, me apetece. Tal. Hay que vender cosas. Y esto que dices tú de músculo por diversión, me parece una locura. Bueno, pero yo creo Bueno, que... pero tiene todo sentido, ¿no? También. No, hombre, no. ¿Qué hundirla a la sentido? miseria. ¿Pero qué voy a vender yo, Ale? ¿Cómo sacas la pasta? ¿Cómo sacas la pasta de ahí? Pues trabajando en lo que puedo. Muy mal, muy mal. ¿Y cómo ha mejorado Raquel desde que hace podcast? Ah, Yo lo he bueno. visto. Al principio Sí, has notado una no mejora era ahí. tan buena, ahora sí. Bueno, claro, la vida, ¿no? Y a partir de hacer cosas, y sales ya cada vez más cosas. Y pronto saldrá un podcast en el que Raquel y yo nos juntaremos en espacio-tiempo podcastil también. No puedo y se hacer graba en la llama. mucho más. No lo sé, pero es probable. Es probable. Es probable, sí, sí. En cambio, Merced, Sí. tu objetivo fue que Podimo te dijo, toma dinero. Es que, claro, aquí... El mejor objetivo, tío, en verdad. el de Alex. Alex ha empezado a hablar de dinero, digo, espero que no salga. Y mira, no, claro, Pero a mí me- pero te ha gustado. Claro, claro. Yo, bueno, era una cosa que ya tenía pensado hacer y yo se lo había dicho a personas y tal, que yo quería hacer un podcast en algún momento. Lo que pasa es que no encontraba el momento. Y vino Podimo y dice, mira, toma el momento. Y lo Toma un momento. Digo- Clic, clic. Un momento en Ahora forma de tengo el euro. momento. Los No, mejores y momentos, la verdad. Y me ha encantado, me ha encantado. Lo que pasa que es, ahora que decís de hablar, digo, ostras, me falta esto, porque yo sí invierto muchísimo, o sea, el podcast soy yo hablando sobre, además, datos históricos, que además le meto la comedia, pero yo me lo preparo tipo guión. Y esto es una inversión de tiempo, más el tiempo que me he documentado. Me documento, luego lo guionizo, luego voy a un estudio de grabación, porque para algo me pagan, ¿no? Para hacerlo bien. Entonces voy a grabarlo con calidad, luego hay una edición. Y bueno, en el momento de cuando yo veo podcasters que son pareja, o sea, que hay varios micros, es muchísimo más sencillo llegar a dar cantidad de contenido, ¿no? Porque a veces se me queda el podcast, es un podcast que yo a lo mejor he invertido 3 días Bueno, es que esto es un poco... y dura 17 minutos. Los No sé cuánto te pagan, pero es poco. Ya te digo. ahora. Los Seguro. conversacionales al final tienden a estirarse. Porque es más... Claro. De hecho, tú haces Claro. uno cada semana. Y es el recurso en fácil, directo ¿eh? y- O sea, es el recurso fácil. O sea, el hecho de me voy a lanzar a tener una conversación de un tema con alguien, a no ser que te lo prepares muchísimo, al final Es lo fácil. Es lo fácil. Lo chungo es lo que haces tú, de me curro la sección, lo Todo. edito, hago el guión. Claro, yo esto... Y dices 3 días, 17 minutos, de verdad. O sea, el último es así. Y es muchísimo... Yo quiero ya ahora luego hablar. Necesitas un conversacional para desquitarte. Bueno, lo suyo es... Pero no está mal que dure cada- poco, ¿eh? No está mal que dure Yo 17 creo que está minutos. bien. ¿Sí? A mí me gusta. No es un problema, o sea, tiene que haber de todo. Y hay podcasts de Claro. 3 minutos, de 4, Sí, y que están súper Sí, bien. Pero sí. porque me Como gustan una las pocas que canción. son como pildoritas, ¿sabes lo que te digo? En plan rollo, voy al metro y son 3 paradas. Pues venga, me estudio la vida del señor revolucionario y para adelante, a otra cosa. Claro. Sí, Vas, sí, pero bueno, hay duraciones de todo y creo que todos escuchamos de diferentes. Y ahí de repente a mí me mola, pues, el monográfico de Stephen King, 4 horas de un demente que se ha puesto a hablar de eso, pues lo disfruto a saco. Pero de repente uno cortito, como muy currado y muy tal, pues yo creo que ahora ya no hay leyes de lo de la duración. Yo No, creo que ¿verdad? el estándar es 1 hora. Yo en pensaba realidad. eso, que era 1 hora y se me hacía corto lo que hacía, pero digo, es que más no puedo. Si Hay tengo de que hacer todo, ¿no? 1 hora... Yo creo que por el 1 formato, hora. ¿no? Según el formato. Un conversacional de 5 minutos sería un poco absurdo. Hombre, sería claro. subir al ascensor. Oye, Bueno, pero hay un formato. el ¿eh? ascensor, te metes a hablar. Conversaciones muy cortas, ¿no? Súper cortas. ¿Qué tal? Bien, hostia, tal. Tío, pum, se El acaba. tiempo bien. Va a rollo. llover. Un mini monólogo y siguiente episodio. Bueno, no sé, Salud, Tenemos, ¿tienes por tenemos ahí? preguntas, ¿eh? Venga. ¿Sí? Sí. Claro. Hola, yo me llamo Isa y tengo una pregunta para Alex que quizá me la podéis contestar todos. Y para ti, Alex, porque comentabas que tendríamos que valorar incluir comedia en todos nuestros podcasts. Tú pareces una persona graciosa de toda la vida. Parece, solo parece. No te conozco, porque se afeita así. no te conocía antes, pareces muy cómodo con la comedia. Pero ¿y para los que nos da vergüenza o nos es una barrera esto de encontrar nuestro sentido del humor y transmitirlo de una forma... Os pública? apuntáis a la Llama School 13 euros al mes, ya lo digo. y sacáis de ahí el sentido del humor. No, claro, tú puedes tener más o menos sentido del humor, pero yo creo que lo que dices tú, la palabra es la que has dicho tú, es valorarlo. Si tú no estás cómodo en el ámbito de la comedia, pero a lo mejor no hace falta hacer chistes explícitos sobre algo o hacer comedia convencional, sino el hecho de hacerlo más distendido. O sea, seguro que cuando estás tomando algo con amigos no estás ultra seria todo el rato.
Seguro que, ¿no? O sea, seguro que buscas la risa, seguro que te ríes. O sea, yo creo que el tema, la comedia al final lo que hace es como quitar capas de formalidad y de que las cosas sean un poco más accesibles y más cercanas. Y es de hacerlo desde tu tono. O sea, no hace falta que pretendas ser ultra graciosa todo el rato. Pero, hostia, aquí voy a... Yo para mí, más que comedia, sería el tema de hacerlo un poco más informal, más cercano. Sí. Siempre como si estuvieras tomando una cerveza o lo que sea, o cenando con unos amigos. Ese es el tono y ahí es cuando creo que sale tu verdadera personalidad, y que creo que muchas veces cuando nos ponemos delante de un micro hay como una barrera de tengo que hacerlo todo bien, tengo que hacerlo perfecto, locutar. Pues no, creo que y más en podcast. O sea, en radio sí que tienes que poner un tono más de, bueno, bienvenidos al tal, no sé qué, que hay un punto más de forzar, creo, pero en el podcast la gracia es eso, que no, que es tú, tu micro, tus rollos y ya está. Entonces, ahí lo que te da miedo de hacer, porque piensas, hostia, es que esto no lo voy a poner porque es demasiado informal, quedaré poco profesional, me voy a poner en cuestión. Yo creo que eso es lo que tienes que hacer para que eso mole un poco más. No sé si compartís esto. Sí, bueno, Sí. claro, que hablas muy bien, la verdad. No, pero que creo que es este plus de no tanto de voy a convertir esto en un podcast de comedia, sino voy a añadir. Sí, un poco de comedia, y en el caso de que si, por ejemplo, es una cosa que te cuesta por lo que sea, o porque el tema es muy, muy pesado o lo que sea, siempre puedes meter en alguien, el agente cómico, que te ayude un poco a distendir todo Eso el es. tema. Y si tú eres muy seria o no te sale, buscar a alguien o que te haga una sección o que te haga algo, que tal, que haga un poco ese rebote. Eso, de agente 007 de la comedia. Exacto. De todas formas, antes has vuelto a decir lo de la llama, está guay porque hay varios cursos y al final, aunque no sepas hacer algo... Sí que Uno tuyo, de podcasting, muy bueno. Al final hay como una especie de reglas que tú puedes, si estás muy perdido, pues con esa serie de reglas de cómo se hace un tipo de formato, Esos son puedes atajos luego solo. adaptarlo, Sí, pero sí. al final un monólogo, pues ya sabes, que, o sea, un libro en el cual lo dijeron, inicio Nudo, desenlace, sí. En la comedia, pues no sé, un gancho, chiste, remate. Son como Sí, muy sí. básicos y que al final, a partir de que vas aprendiendo o escuchando mucho, puedes acabar haciendo el miedo que le da a esa chica. Hay leyes y normas para hacer comedia, pero también no hay ninguna. O sea, la gracia, yo creo, de La Llama, lo que aprendes es que ves que todo el mundo lo hace diferente, que todo el mundo tiene un método diferente y hay cosas en común y tú ahí te colocas en tu manera de hacer que te sea natural a ti, yo El creo. método, ojo, ¿eh? ¿Tenéis método, Mercé? Yo no. ¿Cuál es tu método? De las Pues 17 horas. es como cuando te tomas un café con alguien. O sea, es como, él lo dice, ¿no? Que es como distendir la conversación. Yo cuando me pongo delante de la cámara es como, o delante del micro, es como si estuvieran mis amigas detrás. Esa es la sensación. Me explicaste que la primera vez que grabaste un podcast, Sí. que tuviste que ver en el móvil Sí. porque no te salía hablar No, a la pared. Solo hablar, no, yo estaba acostumbrada a verme y entonces yo necesitaba ver, no sé por qué, pero yo no podía sacar el personaje porque sí, que hay, o sea, soy yo, pero cuando estoy en acción es como que estoy 2 escalones por encima, ¿no? Normalmente no estoy tan feliz, o sí que soy feliz, pero no tan feliz como es la chica bona. La chica bona es que está súper happy, ya quisiese. Lo que pasa que cuando empecé a hablarle solo al micro, se me hacía muy difícil sacar el personaje y tuve que, sí, con un móvil. ¿Y cómo gestionáis, esto lo hemos hablado antes arriba, tomando algo, cómo gestionáis que luego vuestro entorno diga, vaya, pues de la tele, ¿no? En los monólogos, en los podcasts te veo muy gracioso y muy activo, pero en casa... Es que esto a mí no me pasa, porque soy muy gracioso en casa también. Esto te pasa a ti solo. Esto te pasa a ti. Solo me pasa a mí, mierda. No, pero esto yo no creo que, no sé, a mí no me pasa especialmente. A mí esto. tampoco. Bueno, porque Raquel también es todo el rato. Eres así. ¡Oh, tal! ¿Cómo estás? No, Pero soy, todo el rato. soy un cachorrillo de bodeguero, así, con miedo y contenta a la vez, como es lo que hay, ¿sabes? Se mueve la cola. todo el rato. Y así, como tengo miedo y estoy contenta siempre, no sé. No hay personaje, es lo que hay. Sí. Bueno, que me refiero que yo soy yo, pero como llevado, es como cuando estoy relajada. Si me tomo una cerveza o un café, entonces está la chica bona. Pero claro, yo en casa soy madre. Entonces,
Pues no recordáis vuestras madres como... No, es que vaya movida, ¿eh? Son más serias. Vaya movida. Porque hay que criar Vaya movida ser madre. que vaya movidote, tía. Claro, yo tengo que estar criando, educando y tal, entonces ahí pues es otro... Y en el mundo hater en TikTok te decían, vieja, vete a cuidar a tus hijos. Sí, me decían. ¿Y dónde estaban vieja. tus hijos? Mis hijos al lado, claro, la cámara ocupa esto, tú ves aquí, y aquí estaba mi pequeño en la trona, ¿no? Claro, yo estaba con ellos. El mundo hater. ¿Tenéis haters, los comediantes? ¿O jugáis con ellos y los integráis en la comedia? No, en general siempre hay. Como Sí. yo no tengo mucha repercusión, pues no tengo demasiadas. Pero siempre hay alguien que hace como, pero yo creo que es ignorarlo y ya está. No tiene más. Siempre hay alguien que tiene ganas Raquel, de... ¿no usas Yo que haters de- si tengo, no quiero saberlo. La verdad, no me apetece saber que la gente... O sea, porque ya lo que me faltaba con la ansiedad que yo tengo, y que me coja a mí un paparajote que no lo cuento ni en 3 días, así que no lo sé. Buena respuesta, los ignoras. Claro, es verdad. O sea, si los tengo, no lo sé. Alguna vez me he encontrado algún comentario raro, en plan rollo en la fábrica o en algún monólogo y tal, pero es como... Claro, a lo mejor lo mismo te la juegas un poquillo. Es como, mira, a veces lo que tú piensas también lo pienso yo de mí misma, así como que tampoco no estoy un poco de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con tu haterismo. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguno pregúntame? Jo, tío, estáis muy callados, Tenemos ¿eh? preguntas. ¡Ay, tenemos preguntas por streaming! Espera, que voy. Oh, Tenía que haber subido para arriba, claro. bien. Bueno, mientras llega Salud, sois A ver, que guionistas tampoco soy tan también. lejos. Guionistas de televisión, ¿no? ¿Sois? Yo a ratos, cuando me contratan, sí. Ahora mismo Bueno, no es el estoy. momento, ¿eh? Ahora mismo ¿Sois no. contratables para ser guionistas? Sí, sí, se paga bien. Yo también, ¿eh? Yo también. Sí, sí. Que me contrate a alguien, no sé, de lo que sea. Pero me molan mucho los programas puntuales que puedo como currar 2 o 3 días y luego parar. O sea, si es algo continuo, no puedo porque no puedo, porque Claro, como tengo porque el tu día. oficio real es diseñador gráfico. Yo no sé cuál es mi oficio real. Madre mía, Ale, de Tengo una verdad te empresa lo de digo, diseño ¿eh? gráfico. Sí, empecé montando un estudio de diseño, pero he acabado haciendo muchas cosas. Y ahora estoy aquí, yo qué sé, no sé lo que soy. Muy bien. Autónomo. Yo todo lo que paguen, voy a tope. O sea, voy a lo que sea. Que tienes un libro, ¿no? Me han dicho. Sí, sí. 25 de marzo. marzo, la llama, La la llama estrena, Store. tal, autónomo, Guía de el libro, autónomos bla, bla, ilustrada. bla, bla. Muy bueno. Ya la ha dicho. Pues mira, de algo así va esta pregunta, ¿eh? Ah, Pero no, si al ¿qué final, pasa? al final ya verás, Ale, si al final vende aquí todo su el... mujer, de su algo mujer con así. pinchado. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, Di. Sí, sí, sí. A ver, tenemos una pregunta, que tampoco entiendo por qué la has hecho por internet, Xavier Martínez, porque estás ahí sentado por delante, que dice... ¿Sabes que te han pillado, tío? Está jugando aquí con los, con los medios. Se ha cagado. ¿Cómo va la monetización en los 3 casos? ¿La comedia funciona bien a nivel económico? ¿La comedia dentro del podcast o la comedia en general? La comedia, exactamente. Claro, no es lo mismo. Especifica. A ver, que La voy. La comedia en el comedia podcast. en el podcast. O sea, es que primero sería una primera pregunta: ¿hay dinero en el podcast? Y subpregunta: ¿y la comedia? ¿Y la comedia qué? ¿Y la comedia qué? ¿La comedia en qué? ¿En el hacer podcast. monólogos? Lo tenemos aquí, que especifique Eso, la que especifique, pregunta. Que ha enviado un tuit, encima lo envía mal. En el podcast, precisamente en el podcast. Si os funciona, si la comedia es uno de los estilos que da dinero o no da dinero o Bueno, yo quiero añadir que si alguien quiere meterse en el mundo del podcast solo para ganar dinero, No es el sitio. que no lo No. haga. No. O sea, a lo Que se mejor haga a cripto la o larga algo. llega el momento y dices, pues me está saliendo bien, pero Sí, sí. evita esa frustración. Sí, sí. Yo me metí porque me molaba. Pero es que hace- pero Y, y al año y medio empezamos a monetizarlo. Mira, año y Empezamos a medio, monetizarlo. también yo lo calculo así. Yo ¿Sí? estuve año y medio creando, pero en muchas plataformas sin cero. Y tiene que ser desde, como digo, desde la pasión, porque te guste, porque a ti te aporte. Y ya luego, si te llevas la sorpresa, Claro, tú cuentas. Pues, claro, pues bien. El trabajo pre-podcast lo cuentas en lo que has hecho en redes, ¿no? Es un trabajo de. claro, de porque músculo que es, ¿no? ya tú te has chivado de que a mí me han pagado para hacer el podcast. Bueno, a ver, todos sabemos que Podimo ficha, ¿no? No es un Bueno, misterio. claro, hombre, Un claro, misterio. ya que le vendes la exclusividad y todo, claro, ¿cómo no van a pagar? Pero yo creo que hay, para mí hay dos tipos de podcast. Para mí el que haces porque te mola y es más continuo en el tiempo y tal, y para mí esto es lo de así lo hacemos, que la idea era de ese podcast dar a conocer el estudio de diseño. O sea, era un Es proyecto que el era como objetivo. de marketing, de
a través del podcast, no lo monetizaré, pero gané clientes y vinieron un huevazo de clientes y siguen viniendo. Te lo ganaste de manera indirecta. Sí. O ahora, por ejemplo, con el libro, que no sé si os lo he dicho, que el 25 de marzo en la Llama Store lo presento, pues he hecho un podcast... Y los 1.200 euros al mes de Así lo hacemos. Sí, pero eso lo repartimos entre dos y dejamos para la SL, porque hemos montado una SL solo para facturar el podcast. Pero bueno, Virgen Santísima, madre mía de mi vida. No, pero que para mí hay dos cosas. Hay el podcast, que es como este, que si lo monetizas bien y si no, no. Nosotros lo monetizamos haciendo un episodio en abierto y otro en privado. Entonces, quien quiere paga ese en privado, pero no hay marcas, no hay podiums, no hay podimos, no hay nada. Es la gente que nos paga y se dan de alta o de baja para seguirnos escuchando. Y ahí tenemos, pues esto, un reducto de oyentes. Pero claro, primero tienes que fabricar esa base de oyentes, si no es imposible que te paguen. El día 1 naces de pago, nadie va a pagar. Patreon. Es como Patreon esto. Sí, es una especie de Patreon, pero lo montamos nosotros en nuestra WordPress, web. Con WordPress. En plugins. nuestra propia web, tú entras, te suscribes y accedes a tal. Tú no vas a repartir comisiones a nadie. Y no, hombre, no, a Patreon ni de broma. Y luego hay, aparte, para mí, hay otro tipo de podcast, que es el podcast que lo piensas ya para venderlo. En mi caso yo pienso en comedia, pero porque es lo que me mola. Entonces, pues pensamos un podcast que se llamó Vivir qué movida, que era una parodia de los podcasts estos de Vivir y a Laura y el Karma y el Más Allá. Muy bueno, por cierto. Es muy divertido. Y entonces lo pensamos y fuimos, en este caso, a Podium y se lo vendimos. Y nos dijeron, perfecto. Y entonces grabamos una temporada y eso es una temporada cerrada y esto yo lo voy haciendo bastante. Pero luego lo volviste a vender. Y luego lo volví a vender. Has vendido 2 veces el mismo podcast. Hice el mail a Podium y como van desbordados, Eso. me dijeron, sí, perfecto, pero no nos concretaba la fecha. Y digo, bueno, pasaron como 5 o 6 meses. Y luego lo envié a Podimo, que me lío aún con los nombres. Y me dijeron que sí. Entonces tenemos una temporada en una plataforma y otra en otra. Y de vez en cuando pienso esto, pienso un formato, hacemos un PDF vendiendo el proyecto y podemos grabar un piloto muy rápido y lo intento vender, 1 o 2 al año. Y si sale, pues oye, pues fantástico. Bueno, y luego... Es empresario. Ojo, claro... Vaya ahora mentalidad de ahora me acuerdo de tizao, otra cosa. Abristeis Fiction Cast, una ficción sí. sonora llamada Emprendedores en Andorra, o sea, una productora de ficción y con el podcast se llama Emprendedores en Andorra, en el cual yo he editado algunos episodios. Sí, muy bien, por cierto. Que también la intención es... Esto fue una olla de Joan. Vamos a hacer esto para que entre mucho más dinero. Para hacer más... Bueno, pero aquí esto es el problema, es que es muy caro. También tiene más gasto. Pues son como 9 actores cada episodio, más efectos. Es como una ficción sonora súper currada con el guión escrito específico. Y esto era un experimento. Y a ver si alguien... Era emitirlo y a ver si alguien luego nos pagaba, y no nos ha pagado nadie porque es pasta. Entonces las ficciones sonoras yo creo... No sé cómo está el mercado porque no soy experto para nada, pero creo que es una cosa Le queda mucho. bastante pequeña ahora mismo en este país. No veo a Xavi apuntar nada. O sea, has dicho un montón de cosas. Bueno, Lo ha dicho ya todo está. y no ha apuntado nada. Y mira, pasta. Supongo que si eres una estrella es muy diferente porque si tú haces el camino al revés, si tú ya eres famoso y te viene Podium a buscar, pues pides un caché de 1.000 euros por episodio, 800, lo que sea. Yo los que he conseguido vender, y os lo digo, es entre 300 y 500 euros cada episodio. Más o menos. Para que os hagáis una idea de los que yo he podido vender así directamente a una productora, una marca o lo que sea. Y esto es lo de la pasta que hay. Lo de la pasta. Sí. Raquel, lo de la pasta. Bueno, pues yo soy una pringada, así lo acabo de descubrir en directo, Xavi. Yo no he visto ni un duro. No, porque ya te digo, más Esto es marca para ti. Tus podcasts son marca. Claro, yo lo veo. O Claro, sea, tú has dicho marca antes y que forma- tu objetivo era hacer músculo, por lo Claro, tanto... es exactamente. ese es el O sea, yo objetivo. no me he planteado nunca ni vender ningún podcast ni nada, simplemente porque cuando empezaba a hacer cosas ha sido desde otro espectro mental, de decir, bueno, pues me va a servir para mí, para darme a conocer y sobre todo para lo que es el objetivo final, poder escribir bien, tener chistes buenos y poder hacer cosas guay en Que el está escenario. perfecto también. O sea, O sea, que sí, el podcast es diferente. Y que eso pero te que dé dinero. si alguien me quiere ofrecer un podcast de 200 euros, como lo que has dicho tú. 200, lo ha bajado, ya No, lo baja, que sea, si alguien me lo quiere ofrecer, de repente, ¿no? 300. que yo de guanchi, que yo de puta madre, Bueno, Superbién. quiero añadir una cosa solo, que lo de la monetización y la comedia del podcast, creo que hay un ejemplo que es brutal y brillante, que es La Ruina, que has hablado Sí. antes, que es la hostia, porque el formato es como esto, son 2 personas en una mesa y un invitado del público que va subiendo, ¿no? Y va contando su ruina. Y Tomás y Ignasi le van dando réplicas y es de risa y es muy guay. Y además es brillante porque el público les da el contenido, o sea, ellos no tienen que hacer guión. Es tu sueño. Pues, mi Bueno, puto es el sueño. Ya, pero porque mío son también. súper buenos improvisando. Solo tienes Claro, que esto- ser... Porque esta peña... Solo tienes que ser un genio a cambio, ¿vale? Tienen un cerebro de este tamaño, claro. Lo- Y lo bueno, aquí está el tema. Ellos hacen el podcast, lo validan, funciona, y después la gracia de esto es que
montan la Ruina Show, que es grabar el podcast en directo en auditorios o en teatros, y la gente paga Entrada. claro, entrada para ir a verlos, con lo cual se están ganando un sueldo los dos bastante guay haciendo un podcast, que además graban en vídeo. Es decir, que la premisa de cómo voy a pensar yo mi formato antes de ponerme a hacer algo, no hace falta que el día cero esté dando dinero. Evidentemente no va a pasar. Pero si lo piensas o Ignasi, pues Ignasi no da puntada sin hilo, pues monta Aquí estamos con Adri para promocionar sus shows de stand-up. Claro. Y para probar material de stand-up en audio, a ver cómo funciona, y luego, si el podcast es gracioso y mola, que lo es, ahí ganas audiencia, dices, tal día tengo bolo, y se te va a llenar el bolo y vas a monetizar ahí. Al final es como los músicos con las canciones que las suben a Spotify, que ganan poca pasta y ganan los enlazando bolos. la pregunta de Xavi directamente, sí que la comedia de los podcasts sí que tiene ese camino, solo lo tiene la comedia de los podcasts. El objetivo de vamos a llenar teatros, porque no me imagino al de historia diciendo venir a hablar. Bueno, no te creas, No te creas, a lo mejor la Nieves con Costrina, que es muy máquina. Se puede hace hacer. un mes antes de los exámenes, no van todos. Pero si esta vocación de show Pero estás tirando el chicle, ¿no? Está la Ruina Show. Y nada, la birra también ahora. y baratísimo. O sea, a nivel de montar un espectáculo, que si vas a montar un espectáculo ya es pues mucha pasta, si es yo qué sé, un musical ni te digo, pero cualquier cosa ya es un curro. Autónomo. Pero esto es una mesa, 2 micros y nada. Y si tú creas un formato con ingenio y chulo desde cero, de comedia, y además tienes esta visión de que el público, el tal, da igual, lo que sea, pero que pienses el formato antes, porque el formato creo que es el 80% de que luego mole. Si es como, nos ponemos a hablar de no sé qué, que haya una premisa chula y contundente, como la que tienes tú con Avi, por ejemplo, Claro. que es ya una cosa que ya te crea un marco para poder hacer. No sé por qué estoy hablando de esto. Perdón, que no hemos hablado de... Te faltaba a ti, ¿no? No, ya habéis hablado de todo de lo que teníais que decir. Salud. Perdón. No. Si habéis hablado de todo, ¿Ya nos vamos? a mí me sabe muy mal, pero es que se acaba el tiempo. Pues nos vamos. Pues ya está, pues a otra cosa. Pero yo me quedaba con vosotros toda la mañana. yo estoy a Es que, gustísimo, claro, también ¿eh? me quedaba con los de la siguiente mesa. No, ahora vienen ponentes potentísimos. Claro, ahora es que nosotros hemos sido los Éramos aperitivos, los teloneros de lo bueno. Antipasti me gusta mucho. Claro. Pues muchísimas gracias, la chica bona, Raquel Hervás, Muchas gracias. Alex Martínez Vidal y Sune.